Se ve por el otro lado por donde sale. Vale, vean, este es el tubito que teníamos dentro con los... También. ¿Cómo? Te quito esta parte y así lo vemos. Venga, ¿lo quieres quitar? Quítaselo. Tenemos esta parte de aquí con, ¿Alguien con los quiere hacerlo? difusores para respetar... ¿Ves que por este lado no ¿Alguien quiere tiene...? hacerlo? No. No, venga, échale una mano ahí. No. ¿Alguien quiere ¿Ves que hacerlo? tiene los Venga, difusores para respetar la estratificación de temperatura? Y por aquí no tiene nada, está sellado. Y por dentro... Ah, por cierto. Ah, Dios, ¿cómo está esto? Miren cómo está. Mira cómo está. ¿Dónde tengo que girar? Está todo rollo eso. Sulfato de... Esto porque le falta el ánodo de sacrificio, si no me equivoco. ¿Está por el otro lado o le falta? Yo no estoy seguro. Vale, pero mira cómo está. Esto le quedan 2 telediarios, como no empiecen... Seguro que para allá Empieza a cuidar. para colocarlo, ¿sí, no? Iría aquí. Ah, ahí, vale. Esto en vez de un tapón debería tener un ánodo de sacrificio. Entonces, dentro se ven... Esos tubitos son lo que hacen calentar lo que está dentro Efectivamente, estos tubos reciben el calor de aquello. de las lanzas térmicas. Entonces, de esa manera recibe el calor ¿Te dentro. doy un detonador? ¿Qué pasa? ¿No se puso en marcha? Vale, yo no sé si... Vale, se ven las lanzas y se ve el otro tubo donde recogemos el agua. Lo que no tiene que hay que ponérselo es El ánodo. el ánodo de sacrificio que va aquí. Y terminas antes. Esta no quiere salir. ¿Cuándo quieres salir? Saldrá. Y si lo haces a través del hierro, Entonces, aquí. Ahí le pusieron un tapón, pero en realidad debería un tapón con rosca interior para tú poder poner el ánodo de sacrificio. Y de tal manera que tú, para cambiar el ánodo de sacrificio, solo tienes que abrir aquí, cambias, lo vuelves a poner y ya está. Vale, entonces hay que poner un tapón con ¿Cuánto rosca dura más o interior. menos? Ajá. Un ánodo de sacrificio se debería cambiar cada año, como poco. Como poco. Como mucho. Es decir, eso es, me refiero a que como mínimo una vez al año. Si lo cambias cada 6 meses, mejor todavía. Porque, es decir, mira cómo se queda, ¿sabes? Sí, Que sí, es- claro. Y esto es acero inoxidable, ¿sabes? Que esto no debería estar así. Esto no debería estar así. ¿Y está en funcionamiento? ¿Este lo tiene en funcionamiento ustedes? No, se pone solo en funcionamiento con los cursos. O sea que imagínate, si estuviese entrando el agua nueva todo el rato, estaría peor. Vale. Y fíjense también el grosor de aislante, ¿eh? un poco cada uno, ¿no? Y de alta densidad, además. Poliuretano inyectado. Sí, y no pesa nada. A pesar de ser de alta densidad, no pesa nada. ¿Y cómo limpias todo esto de aquí? Pues eso le puede... Este tiene una grandísima ventaja. Que la corrosión se ha ido para... Sí, pero tienes una grandísima ventaja, que tienes el taponcito de abajo. ¿Lo ves desde dentro? Ah, sí, sí. Le puedes echar un chorro de agua con... Creo que era ácido sulfúrico lo que diluía. Ya es un chorro de agua con un poquito de ácido sulfúrico, una concentración adecuada. Y sinceramente no sé cuál sería la concentración adecuada, pero con un chorro y te iría todo al bajante acá. Y te sale todo por abajo. De esa manera se puede limpiar. Ventaja que tiene este que no tienen aquellos. Aquellos no los puedes limpiar de esa manera tan fácil. ¿Y cómo lo que limpias? Como hicimos, es decir... Le llena, o sea, Llenando. el secundario, pues metiéndole un chorro de agua con tal y sacándolo por el otro lado, pues se te va a quedar todo en el fondo. A menos que le metas el agua y después abras el de alimentación, porque el de alimentación es el que está abajo. Y aún así no te lo va a escupir todo. No te lo escupe todo ni de lejos. Pues ya ves este cómo está colocado. Esto para vaciarlo es una locura. Esto para vaciarlo tienes que hacerlo por abajo. Que es como se hizo el año pasado. Se vació todo lo que se pudo por los dos lados. Lo conduces a un cubo o lo que sea. Y después abajo. Abajo que es una salida en peso. Oye. ¿Te habías visto de estos montados, Emilio? De estos, Sí. montados aquí, ¿no? Montados aquí no.
Los que he visto montados siempre eran placas de estas. Bueno, el que había antes, en la base, era el que tiene 2 tomas por arriba y 2 tomas por abajo, que es para montar Sí. en línea con intercambiador. Eso es. Y de esas dos tengo 2 placas que me han regalado. Las iban a Ah, meter. las que me dijiste que te habían regalado, sí. Ahora me falta fabricarme el depósito, que tengo un par de ideas, Gíralo. Gíralo hacia arriba. viendo hacia donde tiene la curva. Eso es. Oye. Y esto coge el agua. Hacia arriba. Mira cómo está. Oye, pero el depósito este se ve que te caga. Mira, es un calorcillo por aquí. Está calentito, ¿eh? Esto no es moco de pavo. Lo que le falta, les repito, lo que le falta es el ánodo de sacrificio en el otro lado. Coño, es una pared gruesa, de acero inoxidable del bueno. Y tiene un montón de aislantes también, ten en cuenta eso. Pues fíjate, te llega hasta aquí todos estos aislantes. La capa la tienes aquí, será esta. Una capa bastante gruesa de aislantes, que es lo que interesa. Está guapo, oye. Me mola. Vale, lo único que le Los falta es... otros depósitos no son de acero inoxidable. Sí, Todos. Los de energía solar tienen que ser. cuando es para agua de consumo humano, sí. Si son de inercia, que era lo que no me salía antes que te estaba diciendo, si son de inercia no, porque el de inercia, un depósito de inercia es un depósito que acumula agua del primario. ¿Me explico? Tú imagínate que tienes un edificio grande. Tienes una instalación solar térmica forzada grande en la azotea. Y después abajo se suele poner un depósito de acumulación para que acumule agua caliente, para si un propietario va a usar, sale esa agua caliente de ahí, te va a un intercambiador de calor que puedes tener tú en tu propia casa, te intercambia el calor y retorna. Lo que yo he visto. Esos son los casos de inercia en los que tú acumulas agua caliente del primario. No tiene que ser acero inoxidable. Ahora, agua caliente sanitaria, agua de consumo humano, sí deberían ser de acero inoxidable. ¿Te exige que sean de acero inoxidable? El pliego técnico de condiciones del IDAE sí lo pide, porque el pliego técnico de condiciones es una recomendación que si no cumples no tienes las bonificaciones que ya prácticamente no existen, pero bueno, es un pliego de condiciones. El RITE no estoy seguro al 100%. Que es el que tiene que determinarlo al fin y al cabo. Bueno, porque... ¿Ya tienen algo para mirar? Yo te digo lo que he visto, por ejemplo, es la instalación, como te digo, las placas todas montadas, el circuito, el secundario pasa por el intercambiador de calor, cede el calor al depósito, que tiene una bomba de recirculación y simplemente recircula. Y estamos hablando de depósitos de 5.000, 6.000 litros Claro, pues eso es de acumular. agua caliente y es en acero, con el depósito, con su boca de hombre para acceder y toda la historia. Si mal no recuerdo, Pero eso es ACS, es agua sí, consumo sí. directo. A partir de los 1.000 litros, si mal no recuerdo, se recomienda poner un intercambiador de placas externo por el rendimiento que tenía, que era mejor. A partir de los 1.000 litros de acumulación de agua caliente sanitaria. Pero claro, tienes el intercambiador de placas, con lo cual tienes un circuito primario que es el que va por las placas y tienes un circuito secundario que será un depósito de acumulación, que es otro circuito aparte, que será agua de consumo. Ese debería ser de acero inoxidable. Debería. Una pregunta. También, por ejemplo, en las piscinas funciona igual. Entonces, en las piscinas, en vez de tener un depósito de acumulación de agua caliente sanitaria, lo que tienes es el paso de la piscina. El paso de la piscina te hace el acumulador. Tienes un intercambiador de calor, el agua de la piscina va hasta el intercambiador de calor, recibe el calor del circuito primario y la piscina hace de circuito secundario. Es el propio agua de la piscina la que está en movimiento. Siempre intentar poner los intercambiadores de calor lo más cerca posible del punto de consumo. En este caso una piscina, si es un depósito de acumulación de agua caliente sanitaria, lo más cerca posible. Porque el agua que te viene del primario te va a venir caliente, muy caliente. La otra después ya pasa. Por ejemplo, aquí en Canarias, esto con la mitad de los tubos ya casi hasta sería mucho. Sí, ¿no? sí. De hecho, lo que les conté, que hubo aquí, los se estuvieron montando y después estallaban por lo que te digo, porque en julio, agosto, septiembre, cuando hay más radiación, 40 grados, te imagínate, aquí en Las Palmas no tanto, pero vete para el sur, a Playa del Inglés y todo eso, hay que taparlo. Y esa es la época en la que la gente se va de vacaciones. La gente se va de vacaciones, se olvida, no los tapa, esto se queda con 150 litros de agua caliente y se empieza a generar calor, llega a temperatura de estancamiento
Aquellos recuerden que tenían 130, 150 grados, los selectivos 160, y esto tiene 230 o 150 grados de temperatura de estancamiento. Pero si le vacías el agua, lo puedes Claro. dejar tapado. Si hay una recirculación de agua, si tú sabes que vas a estar allí, te vas a estar duchando, vas a estar fregando, lo que sea, usando agua caliente, no hay ningún problema, claro, dejas destapado. ¿Por qué? Porque le va a estar entrando agua fría que va a liberar ese calor de los tubos. Pero si tú lo dejas un mes y te largas... Sí, pero por ejemplo, pues, si tú lo vacías y no le metes agua, no deberías. no deberías dejarlo destapado. No deberías dejarlo destapado tampoco. Porque hay aire, el aire asimila peor todavía el calor que el agua, pues tiene menos capacidad. Si tuvieras una corriente de aire. Claro, tiene menos capacidad, entonces se te puede llegar a recalentar. Para que funcione bien es... Tiene que estar en marcha, tiene que estar trabajando, tienes que estarle metiendo agua fría todo el rato. Ventaja, todo te da 150 litros. Si aquellos son para 2, 3 personas, esto para 3, 4 Y la perfectamente. estructura esta casi es plegable y todo. Sí, la estructura no lo vamos a terminar de desmontar, pues en realidad no es necesario. Pero si se fijan, está cogido esto con tornillos por la parte de arriba. ¿Lo ves? ¿Lo ven? Esta parte de aquí con las con las deslizantes estas de aquí. Con lo cual ustedes lo colocan como quieran. Lo estamos haciendo como si fuera el montaje al revés. Pero bueno. Los triángulos estos que van en la otra parte de aquí para las verticales. La tijera de atrás para darle estabilidad. Y esta tijerita de aquí. Y Santas Pascuas. Y abajo taladrado al suelo con esta pisita que también va pegada por aquí. encima de aluminio, lo cual para ti mejor de los mejores. Sí, es muy bueno. Esto está muy bien. Les digo, esto está obsoleto ya. Ya no se usa este tipo de protección musical. No se usa. Los que se usan son unos, son muy pequeñitos, donde lo que hace es calentar instantáneamente. Me pasa el agua, están los tubos, pasa el agua, se calienta instantáneamente y sale por el otro lado ya caliente. No tiene que estar, no hay una acumulación de agua caliente, es calentamiento instantáneo. Pero ese calentamiento Instantáneo. Por la circulación va enfriando el captador. Efectivamente. Y entonces el uso es limitado. Es más limitado que mucho más limitado. Es más limitado que este, eso sí es cierto, pero no tiene el peligro de que revienten los tubos. Bueno, sí, en realidad sí también. El peligro es el mismo, porque peligro es el realmente el mismo. tubo revienta por la lanza de Claro, calor. pero se entiende que esto está obsoleto ya aquí en Canarias, porque claro, no te hace falta. Con la radiación que tenemos es suficiente para que se mantengan calientes. Además, trabajan súper bien. A más fríos están, mejor trabajan. Más calor ceden, más se condensa el fluido refrigerante, el fluido que tienen dentro, más se condensa, más se vuelve a evaporar, ¿sabes? Hay más circulación, con lo cual la Y transmisión de calor aquí es mayor. Cambiar el tipo de líquido que lleva dentro según la zona. Eso ya te viene de fábrica, sí. Digo, no, pero precisamente por eso, el poder readaptarlos, porque tampoco, eso es una varilla de cobre hasta allá que tiene un líquido determinado, el poder tú cortas la cabeza, le añades un líquido que le cueste más calentarse o lo que sea, Que tenga... conforme a la zona en la que estás. Sí, se podría Igual que hacer. harías con el glicol por la zona en la que estás. Efectivamente, se podría hacer también, se podría hacer. Pero el sistema este maravilloso, funciona muy bien. Ya les digo, lo que pasa es que hay que ser cuidadoso. No se lo puedes dejar un montón a una persona que no tenga cuidado. Realmente, entiendo que el cristal Se lo revienta puedes montar, pero lo pierdes. porque... Revienta dentro el cobre. Revienta dentro el cobre. La lanza de cobre es la que revienta por exceso de presión y entonces indudablemente casca el cristal. Y te saca todo el líquido dentro y ya no sale. ¿Y el difusor? ¿Y quitando el difusor? ¿Qué difusor? ¿La lancita? No. Esta es la lanza. Este es El difusor. Si le quitas el difusor y lo pusieras de forma centrada, aunque reventara el tubo, bueno, por temperatura rompería el cristal. Es posible. Cristal templado. Es posible, no lo sé. Eso ya me supera. Te cogiendo Pero- ideas para el proyecto. Es posible que a la hora de quitar el difusor también lo que hagas es bajarle la temperatura de Esto es trabajo. cobre, entendemos, ¿no? Sí, yo entiendo que es cobre. Sería simplemente cortar aquí, echarle el líquido que según la zona y buscar algún tipo de tapón de hacer así y ya tomar O soldarlo. También es posible que a la hora de quitarle el difusor reduzcas la temperatura a la que trabaja. Este. No, el de dentro, el que me estás diciendo tú, el de aluminio. Claro. Entonces, claro, Por la zona. claro, disminuye la temperatura a la que va a trabajar, porque eso en realidad es el absorbedor. Claro, es el que ¿Te acuerdas? absorbe el calor del cristal. Efectivamente, el absorbedor que estaba en la parrilla de tubos de los captadores de placa plana, que recibían el calor y lo transmitían a los tubos, eso es lo que hace el absorbedor también. ¿Me querían preguntar algo por aquí ustedes?
Sí. Dime. Para según qué instalaciones es más recomendable, por ejemplo, una instalación de tubos de vacío que... ¿Qué placa plana? Sí. Sí, de la misma manera que también es recomendable poner incluso los que se llaman los no vidriados. Te explico. Esto está muy bien en aplicaciones de media-baja temperatura, lo que hablamos dentro de la baja temperatura, ¿no? De uso sanitario, agua caliente sanitaria, por ejemplo. 65 grados de suministro. Sí, 60, 65 grados. ¿Qué pasa? Que ya cuando nos vamos a calentamiento de piscinas, por ejemplo, o a suelo radiante, ya no te hace falta tanta temperatura. Con lo cual, esto sí está muy bien, pero tienes que diluirlo en mucha agua para que la temperatura baje. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? Tiene que haber mucha recirculación de agua para que la temperatura te baje. Sí. Por eso en esos casos lo que se usa es Entonces este la... calienta más que el otro. Alcanza más temperatura. Esto alcanza más temperatura que los de placa plana. Después están los otros, que son como unas mantas que se ponen, con una recirculación de agua que además va muy despacito, más despacio incluso que en estos y en los otros. Va muy despacito esa agua, va calentando y te sale el agua por el otro lado a una temperatura no tan alta, 30, 40 grados como mucho. Entonces, claro, haces una transmisión de calor, por ejemplo, por un vaso de piscina, ¿sabes? A través de un intercambiador de calor y ya le pasas el calor a la piscina. A la piscina le llega agua caliente, pero no a reventar 60, 70 grados, porque te puedes imaginar, el intercambiador de calor, ¿vale? Estás pasando agua 60, 70 grados, le pasas el intercambiador de calor y eso en algún momento tendrá que entrar a la piscina. Imagina una piscina infantil, los niños quemándose con el agua saliendo toda caliente. Entonces, para uso propio, por ejemplo, consumo propio, da igual esta que aquella. Sí, si yo tuviese que ponerla, si yo fuese a ponerla, mejor dicho, me iría al mercado y preguntaría por los precios. Si me dicen que esto vale lo mismo que la otra, pongo esto. ¿Por qué? Porque me va a alcanzar más temperatura y me va a rendir mejor. ¿Qué pasa? Que después, si me voy a ir de vacaciones 10 días, 15 días, en verano, tengo que taparla. Tengo que saber que tengo que taparla. De hecho, yo recuerdo que en una piscina, de un alumno que trabajaba en una piscina de mantenimiento, tenían placa plana, captadores de placa plana. Pues en una determinada época del año, casi llegando al verano, estaban en un colegio, casi llegando al verano, empezando el curso, de vez en cuando, el señor miraba las temperaturas y tenía que subir a tapar captadores, porque le estaba saliendo demasiada temperatura. Pero claro, le llegaba mucha temperatura a la piscina. Era un problema. Me pareció curioso, ¿no? Está... que además desmigajado así... Claro. Es otra historia. Lo que teníamos que haber hecho con nosotros. Verlo por Lo haremos. No, pero es que lo vamos a hacer porque les tengo que contar dónde está ¿cómo se llama? Los ánodos de sacrificio. Le vamos a quitar las tapas por los lados. Se las vamos a quitar. Y me gusta el sistema de junta, es cojonudo. Con la junta embutida, no junta plana. Es fino. Por alta presión. Es fino. El captador es fino. Los otros verán que son un poco más vastos, pero son de todos modos acero griego, que es muy bueno. Y aparte se ve, Pues esos son griegos, imagínate cómo pueden venir los chinos. Le quitaremos la tapa, pues veremos porque no lo han visto. Los chinos tienen que estar homologados para venderlos, o sea que tienen que cumplir las especificaciones. Sí, pero cumplirán unas especificaciones mínimas, re mínimas. Eso cuando las cumplan. Y no, ¿eh? Sí, porque a veces hay casos en los que no las Estoy viendo cumplen. ahora hay una de captadores solares y había chinos que tenían mejor calidad que europeos, ¿eh? Sí. Los chinos Saquen fotos por no mí, es sí. que hacen, la pasa por el hacen las cosas mal porque son chinos, sino que hacen las cosas mal porque aquí compramos lo más barato que También es verdad. Pero si Vale, ¿se han fijado en un detalle? No tiene resistencia. apoyo, es verdad. No tiene resistencia Bueno, de tiene apoyo. aquí esta tapa tiene, ¿Esta de aquí? esta tiene para meterle un apoyo. Sí, le puedes poner apoyo. Yo soy más partidario de ponerle un ánodo de sacrificio. Sí. Aprovechar esto aquí para ponerle un ánodo de Por sacrificio. encima, ¿esto por qué se ha oxidado de esta forma? Aparte de aquí se está pudiendo... Esto suponemos que es cobre. Sí, tío. Pero no lo pusieron a hacer inoxidable. Tío, es más cutre, cojones. Sí, no, ya puesto, ¿no? No, Claro. tiene que ser acero, tío. Porque si no, se produciría corrosión electrolítica. De todos modos, ves que tienes aquí para quitarle esto y cambiarse. Esto es cobre. Y esto es acero. Produce corrosión electrolítica. Por eso te digo, que cutre es que no lo pusieron en acero inoxidable. Ya. Directamente. ¿Tú es cobre, tú crees? Tiene pinta. No sé, no sé qué decirte. No tenemos una lija. Tenemos un escariador. Mira, dale un poquito.
Es cobre. Completamente de acuerdo, es cobre. ¿Tres? Sí, tío. He puesto aquí. Pues puesto a poner esto, pongo acero inoxidable. Sí, sí, Pero no, que si no, seguro. no se rompe. Entonces no vendo. Claro, supongo que será eso también. Tiene que estar garantizado por un montón de años. Bueno, Dos. sí. Un Es montón, dos. cuestión de quitarle Y este. el- Voy a ver y si el- consigo una tuerca con rosca interior. Como esto, un tapón pero con rosca interior por aquí. Para ponerle el anodo de sacrificio. Y el tapón también tiene pinta de ser de hierro. De Sí. acero normal y corriente y moliente. O sea, mucho depósito, Sí, pues, pero después sí, te ahora. pongo elementitos para tocar las narices. Bueno, ciérrenlo. Que es tan sencillo como abrirlo.